¿Alguna vez te has detenido a pensar que lo que eliges comer podría estar influyendo en tu vida de maneras que nunca habías considerado? Puede parecer algo exagerado, pero la realidad es que la comida no solo es combustible para tu cuerpo. Lo que consumes puede tener repercusiones mucho más profundas, no solo en tu salud física, sino también en tu bienestar emocional, espiritual y en las conexiones que creas con los demás. Hoy quiero hablarte de algo que a menudo pasa desapercibido, pero que tiene un impacto mucho más grande de lo que imaginas. Mi nombre es Adama Ifeoma, tengo 59 años y nací en la ciudad de Ibadan, en el corazón espiritual de Nigeria. Desde muy joven, fui testigo y partícipe de prácticas espirituales tradicionales de mi cultura, especialmente aquellas que implican el uso de alimentos dentro de rituales sagrados. Estos rituales, aunque formaban parte de mi vida cotidiana, no siempre comprendía su verdadero poder o cómo podían afectar a las personas que los realizaban. Hoy, tras haber experimentado una transformación profunda en mi vida gracias a la intervención divina, quiero compartir con ustedes mi historia. Y este no es un relato que haya escuchado de otras personas, son vivencias propias que me han mostrado cómo lo que ingerimos puede trascender el plano físico y conectar con energías más allá de nuestra comprensión. A lo largo de los años, he descubierto que los alimentos que consumimos pueden ser mucho más que una fuente de nutrición. Tienen un poder que puede influir en nuestra salud, destino y relaciones de maneras que jamás imaginamos. Durante el tiempo en que estuve involucrada en prácticas espirituales, aprendí una verdad que pocos creen hasta que la experimentan de cerca. La comida no es solo un sustento físico, puede ser un canal directo entre el mundo visible y las fuerzas invisibles que operan espiritualmente. La comida puede ser consagrada, manipulada espiritualmente, y cuando esto sucede, tiene el poder de alterar destinos, causar enfermedades, debilitar relaciones e incluso esclavizar el alma de una persona. Yo misma participé en rituales en los que los alimentos se preparaban con invocaciones espirituales, no para nutrir, sino para atar, dividir o incluso destruir. Ingredientes simples como arroz, frutas e incluso pan se transformaban en instrumentos de control. Estos alimentos no eran solo para satisfacer el hambre, llevaban intenciones que podían sellar pactos espirituales sin que nadie lo supiera. ¿Y la parte más aterradora? Muchas veces, estos alimentos se ofrecían de una manera tan inocente. Un plato de arroz en una reunión familiar, un postre en el trabajo, incluso una simple fruta que alguien te ofrece con una sonrisa. No es solo comida, es un portal. Lo que tal vez no sabes es que no toda la comida que comemos es simplemente comida. Cuando aceptas algo de otra persona, o incluso de un amigo, a menudo estás recibiendo más de lo que piensas. En el pasado, yo misma preparaba comidas cargadas con intenciones espirituales ocultas. Se me indicaba consagrar frutas y otros alimentos con palabras específicas que invocaban espíritus. Estas energías invocadas podían causar una variedad de problemas en la vida de quienes las consumían. Ahora, quiero saber de ti. ¿Cuál ha sido la decisión más importante que has tomado? ¿Y cómo impactó tu vida? Responde en los comentarios y también dime desde dónde me estás viendo. Me encantaría saberlo. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de más contenido como este. Recuerdo haber preparado manzanas, plátanos y uvas con hechizos que buscaban atraer la atención de alguien o incluso manipular sus emociones. La manzana, por ejemplo, no era solo una fruta. Se convertía en una herramienta de seducción espiritual, algo capaz de abrir el corazón y dejar a la persona vulnerable. El plátano, con su sabor dulce y suave, se usaba para generar una sensualidad salvaje, conectando a la persona con deseos y necesidades espirituales negativas. Y las uvas, que parecían tan inocentes, se utilizaban para formar lazos emocionales profundos, a menudo con personas manipuladoras. Estas frutas no se colocaban en altares o templos, se ofrecían disfrazadas, en fiestas o reuniones, en cestas o mesas de comida,
y la víctima nunca sabría que había un riesgo espiritual oculto en ellas. Detrás de ese acto aparentemente amable, había una intención espiritual oscura. Tal vez estés pensando, ¿cómo algo tan simple como una fruta o un plato de comida puede tener tanto poder? Pues bien, sé que parece irrelevante, pero la verdad es que los alimentos comunes pueden cargar un peso espiritual enorme. Durante años, me enseñaron a preparar platos con profundas intenciones espirituales, como el famoso plato de amala con egusi y kbegiri, tan común en las ceremonias tradicionales nigerianas. Estos platos, aparentemente simples, se preparaban con el propósito de invocar orishas u otras entidades espirituales. Estos platos no solo eran una celebración de nuestra cultura, eran una puerta abierta a fuerzas espirituales que exigían un pago. Cada ingrediente era manipulado, no solo para añadir sabor, sino para establecer una conexión directa con el reino espiritual. No era solo comida, era una ofrenda, un vínculo espiritual, un pacto invisible. Yo misma vi a personas comer estos platos sin saber que, en realidad, se estaban atando a espíritus que luego comenzaron a interferir negativamente en sus vidas. Cuando comes algo consagrado, ya sea durante una festividad religiosa o incluso en un evento social, estás abriendo un portal invisible que puede afectar tu salud mental, emocional e incluso espiritual. Si no tienes discernimiento, podrías terminar aceptando comida que lleva un peso espiritual que, con el tiempo, empieza a manifestarse de varias formas, como enfermedades inexplicables, fatiga espiritual, discusiones en casa e incluso bloqueos financieros. Lo que es aún más aterrador es que estos alimentos a menudo no parecen sospechosos. Se sirven con una sonrisa, presentados como un buen acto, un gesto de amabilidad. Yo misma preparaba alimentos simples, como pasteles o tés, con hechizos diseñados para manipular emociones o incluso causar agotamiento espiritual. La verdad es que no toda comida que llega a ti tiene buenas intenciones detrás. Alimentos como la miel, el chile y los huevos, tan comunes en nuestros hogares, pueden ser utilizados de maneras espiritualmente manipulativas. La miel, con su sabor dulce y suave, puede ser consagrada para la seducción emocional, creando lazos que hacen vulnerable a una persona a la manipulación espiritual. El chile, con su intenso calor, puede usarse para generar conflictos e irritación, provocando discusiones y malentendidos en el hogar o en amistades. El huevo, símbolo de vida y renovación, cuando se manipula en rituales, puede ser utilizado para romper ciclos espirituales, destruir relaciones y crear confusión. He visto con mis propios ojos cómo estos ingredientes simples, cuando son consagrados, pueden convertirse en vehículos de maldiciones y manipulación. Y lo peor es que la mayoría de las personas ni siquiera se da cuenta de lo que está sucediendo hasta que el dolor, la pérdida o el conflicto llegan sin explicación. El gran problema es que muchas veces los ataques más sutiles vienen de personas cercanas a nosotros. Alguien que conoces, que puede tener buenas intenciones, pero que, sin darse cuenta, puede estar ofreciendo algo que lleva una energía espiritual negativa. Alguien te ofrece un trozo de pastel durante un momento difícil, o un plato de comida preparado con cuidado. Sin embargo, lo que no sabes es que detrás de ese gesto aparentemente simple y amistoso, puede haber una intención espiritual que no puedes ver. He sido testigo muchas veces del efecto de los alimentos cargados espiritualmente, que disfrazados de actos de bondad, causaron un daño serio. Una amiga me trajo un pastel casero simple. El gesto parecía genuino, lleno de cariño. Pero lo que no sabía era que ella estaba lidiando con sentimientos de envidia hacia mi vida, y sin saberlo, ese pastel llevaba esa energía negativa. Después de comerlo, comencé a sentir un peso espiritual, una ansiedad creciente que no podía explicar. Mi mente se nublaba, y mis relaciones empezaron a cambiar sin razón aparente. Era como si algo invisible se hubiera activado dentro de mí. No me di cuenta en ese momento, pero hoy sé que fue esa comida, cargada con intenciones espirituales de envidia, lo que causó una desconexión de la paz que sentía antes. Y muchas personas que han pasado por experiencias similares
no se dan cuenta de la verdadera causa de su angustia. Sé que esto puede parecer lejano, pero la verdad es que, en muchas culturas, especialmente en África, la comida no es solo para sustentar el cuerpo. Tiene un propósito espiritual profundo. Cuando participé en ceremonias tradicionales, aprendí que ciertos platos no se preparaban solo para alimentarnos, se preparaban para alimentar a los espíritus, con la intención de complacer a las entidades espirituales, sellar pactos y traer bendiciones o maldiciones. Platos típicos como el amala, el iyán, ñame hervido o el egusi con gebegiri, sopa de melón con frijoles, no solo se servían como comida en un evento cultural. A menudo, estos platos se consagraban a orishas y otras entidades espirituales. El simple acto de comer estos alimentos podría formar sin saberlo una alianza espiritual con una entidad que la persona no había elegido. Yo misma preparaba estos platos con intenciones que, en ese momento, no entendía completamente. Y lo que vi fue que, después de consumir alimentos consagrados de esta manera, las personas comenzaron a experimentar cambios en sus vidas. Depresión inexplicable, bloqueos financieros, discusiones en casa, enfermedades misteriosas y una creciente distancia de la fe. Estos rituales no eran solo celebratorios, sino que eran un medio para asegurar la lealtad de los participantes a los espíritus invocados durante la preparación y consumo de los alimentos. Lo que parecía una comida ordinaria era, en realidad, un instrumento de conexión espiritual, y esto tuvo serias consecuencias para todos los involucrados. Ahora, tal vez te estés preguntando, ¿pero cómo puede algo tan simple como un trozo de pastel o una comida casera tener este tipo de poder? El problema es que, para los ojos espirituales, lo que parece solo comida sencilla puede llevar consigo una energía llena de intenciones ocultas. Ingredientes comunes como la miel, el chile o incluso los huevos tienen significados profundos en las prácticas espirituales y cuando son consagrados, pueden convertirse en poderosas armas. Por ejemplo, la miel, que normalmente asociamos con el sabor dulce de la naturaleza, puede ser utilizada en rituales de seducción espiritual, emocional e incluso psicológica. Tiene la capacidad de endulzar no solo el cuerpo, sino el alma de la persona, creando lazos espirituales que pueden atar a una persona a deseos y comportamientos que no serían naturales. Cuando se consagra, la miel puede traer control sobre los sentimientos e incluso manipular las emociones, haciendo vulnerable a la persona. El chile, con su intenso calor, sirve para un propósito completamente diferente. Utilizado en ciertos rituales, se consagra para generar discordia, peleas y agitación en las relaciones. El chile no solo agrega sabor, puede usarse para avivar la ira, crear animosidad y aumentar la tensión, haciendo que todo a su alrededor se sienta emocionalmente explosivo. Los huevos, por su parte, son símbolos poderosos en muchas culturas. Representan ciclos de vida, renovación, pero cuando se consagran, pueden usarse para romper estos ciclos negativamente. He visto con mis propios ojos cómo un simple huevo, usado en un ritual, puede debilitar relaciones y crear confusión mental, creando una sensación de desorientación que lleva a la persona a perder su camino. Y lo más aterrador es que muchos de estos alimentos se nos ofrecen sin que tengamos idea del poder espiritual que llevan dentro. Es fácil pensar que estamos a salvo de algo tan oculto como la manipulación espiritual a través de la comida, pero la verdad es que el enemigo muchas veces trabaja de maneras sutiles. Él usa gestos aparentemente inofensivos para conectarnos a una realidad espiritual que no podemos ver. Alguien te ofrece un plato de comida con buenas intenciones, y tú lo aceptas sin cuestionarlo. El problema es que al aceptar ese plato, puedes estar dando permiso a fuerzas espirituales que no elegiste para entrar en tu vida. Recuerdo una vez cuando una amiga cercana me trajo un plato de arroz que había preparado con tanto cariño. El gesto parecía inocente, y yo se lo agradecí con una sonrisa. Pero lo que no sabía era que ella estaba involucrada en prácticas de control espiritual, y ese arroz estaba cargado de energías negativas. Después de comerlo,
Sentí un peso espiritual tan fuerte que apenas pude orar. Era como si una niebla hubiera caído sobre mi mente, dificultándome concentrarme en Dios. Cuando aceptas comida de otros, especialmente de aquellos que, por alguna razón, tienen sentimientos negativos como la envidia o la ira, estás permitiendo que esas emociones se transfieran a ti, sin que te des cuenta. Los alimentos preparados con malas intenciones pueden crear caos en la vida de la persona que los consume. Conflictos familiares, enfermedades inexplicables, frustraciones emocionales y bloqueos espirituales. Y lo peor de todo, la mayoría de las veces, la persona que ofrece la comida no tiene idea de lo que está haciendo. Puede que solo esté actuando de acuerdo con lo que ha aprendido o lo que cree que es normal, pero el efecto en la otra persona es real. Muchas veces, aceptamos comida de buena fe, sin cuestionar las intenciones de quien la ofrece. Esto puede suceder en reuniones familiares, entre amigos o incluso en el trabajo, donde se nos presenta una comida simple. Sin embargo, sin discernimiento espiritual, no podemos ver las verdaderas intenciones detrás de esa comida. Recuerdo un evento donde todos se reunieron para una celebración y me ofrecieron un trozo de pastel casero, una amabilidad común. Aparentemente, solo era un momento de socialización, una tradición amistosa, pero después de comer ese pastel, noté un cambio en mi energía espiritual. Comencé a sentir presión mental, como si algo me estuviera drenando espiritualmente. No entendí lo que sucedía hasta que comencé a orar y pedir discernimiento. Fue entonces cuando me di cuenta de que el pastel había sido preparado con sentimientos de envidia y frustración por la persona que lo hizo, y sin saberlo, dejé que entrara en mi vida. La lección aquí es clara. No toda comida es solo comida. Cuando aceptas algo de otra persona, especialmente en un contexto donde hay heridas o emociones negativas involucradas, puedes estar aceptando algo que va más allá de lo que se ve. La comida puede convertirse en un punto de contacto espiritual, abriendo puertas a influencias que no son buenas. No estoy diciendo que empieces a desconfiar de todo, sino que aprendas a usar el discernimiento. Si algo dentro de ti, en el espíritu, se siente incómodo al aceptar cierta comida, es importante orar, pedir guía e incluso bendecir la comida antes de consumirla. Esta puede ser la clave para evitar que lo que se ofrece lleve algo negativo. En muchas culturas, especialmente en las tradiciones africanas, las fiestas y celebraciones espirituales implican la preparación de platos especiales, cargados de significado simbólico y espiritual. Y aunque las fiestas son momentos de alegría y unidad, debemos estar alerta porque, muchas veces, la comida que se sirve durante estas ocasiones no es solo para satisfacer el hambre física. Puede ser consagrada, hecha para abrir puertas espirituales que afectan la vida de todos quienes la consumen. Durante los años en que participé en estas celebraciones, vi de primera mano cómo platos como el amala con egusi y el ñame machacado con efo riro se preparaban con intenciones espirituales específicas. Estos platos no solo eran un símbolo de nuestra herencia cultural, sino también una forma de hacer un pago espiritual, una transacción con los dioses o espíritus que requerían ofrendas a cambio de favores o bendiciones. La comida, aparentemente simple, era en realidad un vehículo para sellar pactos espirituales que muchas veces las personas no notaban. Yo misma preparé y serví comida en ceremonias que buscaban complacer a los orixás y otras entidades espirituales. ¿Y qué pasó después de consumir esos alimentos? Las personas empezaron a experimentar efectos inexplicables, enfermedades misteriosas, bloqueos en sus vidas, alteraciones emocionales y espirituales, e incluso una creciente distancia de su fe. La comida consagrada en ceremonias espirituales tenía el poder de transformar lo que hubiera sido una celebración cultural en un momento de esclavitud espiritual. Estos alimentos, preparados con oraciones e invocaciones, pueden crear una profunda conexión con entidades espirituales que influyen en la vida de quienes los consumen, sin que ellos lo sepan o consientan conscientemente. Este es un aspecto de la espiritualidad
que a menudo se ignora o subestima. Cuando consumes alimentos que han sido consagrados o preparados con una intención espiritual, estás, de alguna manera, abriendo una puerta a lo que sea que ese alimento lleve dentro de él. Puede ser tan sutil que la mayoría de las veces ni siquiera lo notas. Pero la verdad es que estos alimentos se convierten en puntos de contacto espiritual, vinculándote a entidades que pueden afectar directamente tu vida. Yo, como alguien que estuvo sumida en este mundo durante mucho tiempo, vi cómo hasta los detalles más pequeños en un plato podían tener una gran influencia espiritual. Por ejemplo, cuando preparábamos una comida, usábamos palabras e invocaciones específicas, a menudo sin que los demás lo supieran, y esta energía se imprimía en la comida. Cuando alguien consumía esa comida, no solo satisfacía su hambre física, sino que aceptaba lo que estaba espiritualmente adjunto a ella. Hay muchos ejemplos que podría compartir, pero uno me marcó profundamente. Durante un ritual, preparé un plato de arroz que, cuando se ofreció, causó un cambio inesperado en la vida de quien lo comió. Después de consumir ese arroz, la persona comenzó a experimentar confusión mental, seguida de enfermedades inexplicables y una desconexión espiritual que nadie podía entender. La comida consagrada no era solo una comida. Se convirtió en un canal para fuerzas espirituales que comenzaron a interferir directamente en la vida de esa persona. Por eso, cuando aceptes cualquier comida o incluso un simple plato de comida, el discernimiento es necesario. No podemos permitirnos ser vulnerables a estas influencias espirituales sin darnos cuenta de lo que realmente estamos permitiendo en nuestras vidas. Cuando hablamos de alimentos espiritualmente manipulados, a menudo olvidamos un detalle importante: las emociones de las personas que preparan estos alimentos. La energía emocional que alguien pone en un plato de comida puede tener un profundo impacto, mucho más de lo que nos damos cuenta. Cuando alguien te ofrece algo, ya sea por amor, envidia o ira, esas emociones se transfieren a la comida, y lo que se ofrece cargado emocionalmente tiene el poder de afectar a quien lo consume. Por ejemplo, en los rituales que realizábamos, era común que las comidas se prepararan con mucha emoción involucrada, a veces con sentimientos de venganza, tristeza o incluso frustración. Estos sentimientos negativos, aunque inconscientes, se imprimían en la comida y se transmitían a la persona que la consumía. La parte más peligrosa es que la persona que come no tiene idea de lo que está sucediendo. Sienten un alivio temporal después de comer, pero con el tiempo comienzan a experimentar cambios, conflictos inesperados, ansiedad, disturbios espirituales e incluso enfermedades físicas. He visto esto suceder con personas a mi alrededor. En muchas ceremonias, el plato de comida se veía como una ofrenda a los espíritus, pero lo que nadie sabía era que las emociones de la persona que preparaba la comida estaban incrustadas en ella. Cuando alguien que estaba enojado o resentido preparaba la comida, ese sentimiento se transfería a quien la consumía, afectando profundamente su vida espiritual y emocional. La comida ya no era solo comida, se convirtió en un vehículo para esos sentimientos negativos. Es por eso que necesitamos estar vigilantes, incluso con respecto a quien nos ofrece comida. Cuando alguien, incluso con buenas intenciones, nos ofrece algo, debemos revisar nuestro espíritu y preguntarnos si hay algo oculto allí. La Biblia nos habla sobre la importancia de discernir los espíritus, y este discernimiento debe extenderse a la comida que aceptamos. Ahora, más que nunca, necesitamos comprender la importancia de discernir lo que estamos consumiendo, no solo la comida física, sino también las intenciones espirituales que pueden ser transferidas a nosotros al aceptar comidas de otras personas. Cuando la Biblia nos dice en Santiago 1:5, nos recuerda que, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo nos enseña que debemos buscar la sabiduría de Dios para discernir lo que es bueno y lo que no lo es. Esto se aplica directamente a la alimentación espiritual. Cuando algo nos es ofrecido, debemos pedir al Espíritu Santo que nos dé discernimiento
porque no toda comida es simplemente lo que parece ser. A menudo, lleva consigo intenciones espirituales que pueden influenciarnos de maneras que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Y tal como nos enseña Santiago, podemos pedirle a Dios sabiduría para guiarnos y para que no seamos engañados ni vulnerables a los trucos espirituales. Aprendí de la manera difícil que el discernimiento espiritual es crucial. Hubo momentos en los que acepté comida sin pensar, pero luego me di cuenta, de una manera desconcertante, cómo esos alimentos afectaron mi paz y mi conexión con Dios. Hoy sé que siempre que sienta alguna incomodidad o inquietud al aceptar comida, debo orar y pedir a Dios que me dé discernimiento y sabiduría para entender si esa comida lleva algo que no proviene de Él. Cuando consumes comida que ha sido consagrada espiritualmente, no solo estás ingiriendo algo para nutrir tu cuerpo. En realidad, estás conectándote con fuerzas espirituales que pueden alterar tu destino. Estas influencias no se limitan a eventos inmediatos, sino que tienen un efecto duradero que puede manifestarse de diversas maneras con el tiempo. El problema es que muchos de nosotros no nos damos cuenta de las conexiones espirituales que estamos creando, porque los efectos no siempre son visibles de inmediato. Recuerdo a una mujer que consumió un plato durante una celebración en su comunidad. El plato parecía inofensivo, pero había sido consagrado a un espíritu de prosperidad con la intención de atraer riqueza material a la vida de quien lo comiera. Aunque parecía una bendición, los resultados comenzaron a aparecer de una manera sutil. Perdió su paz mental, empezó a tener pesadillas y experimentó una sensación de desconexión con su fe. Después de un tiempo, sus finanzas comenzaron a decaer y no había una explicación lógica para ello. Este tipo de ataque espiritual puede ser muy devastador porque los efectos no son inmediatos. Puede que comas algo hoy y semanas o incluso meses después comiences a notar que algo no está bien. El enemigo sabe cómo trabajar de manera paciente y sigilosa. No necesita una gran batalla. Lo que necesita es una entrada discreta. Y a menudo, esto comienza con algo tan simple como un plato de comida. La comida puede ser un vehículo para más que solo energías negativas. También puede ser un puente hacia alianzas espirituales que, una vez formadas, pueden ser muy difíciles de romper. Cuando una persona consume comida consagrada, no solo está nutriendo su cuerpo, está aceptando lo que ese alimento lleva dentro, ya sea un pacto con un espíritu o una conexión con un poder espiritual que, sin saberlo, entra en la vida de esa persona. He sido testigo de cómo personas, sin saberlo, han caído en la influencia de fuerzas espirituales a través de lo que pensaban que era solo una comida común. Un simple plato de arroz, un postre o incluso un jugo aparentemente inocente puede ser el vehículo para una conexión espiritual profunda. Lo alarmante es que estas conexiones no requieren un consentimiento consciente, y lo más peligroso de todo es que la persona afectada no se da cuenta de la influencia hasta mucho después. Sin la capacidad de discernir espiritualmente, ni siquiera sospechan que su vida está siendo dirigida por estas energías invisibles. Yo misma viví esa experiencia. En el pasado, formé parte de rituales donde los alimentos se consagraban con fines espirituales. Fue en esos momentos que entendí cómo algo tan simple como una comida podía abrir puertas a influencias invisibles. A menudo, estas alianzas no se hacen evidentes de inmediato, pero con el tiempo, los efectos son claros: bloqueos financieros, relaciones que se vuelven frágiles o una desconexión espiritual inexplicable. Ahora, quiero invitarte a reflexionar. ¿Alguna vez has considerado que la comida que consumes puede tener más significado del que parece? Esa comida aparentemente inocente podría estar trayendo consigo influencias espirituales que ni siquiera puedes ver, pero que sin duda afectan tu vida. ¿Estás siendo consciente de las decisiones que tomas con respecto a lo que consumes? ¿Te has tomado un momento para orar antes de comer, pidiendo sabiduría y protección para que esa comida no te traiga consecuencias espirituales no deseadas? Te invito a unirte a mí en una oración para pedir a Dios discernimiento, protección y sabiduría en nuestras elecciones diarias.
Cierra los ojos, si puedes, y repite conmigo: Padre Celestial, gracias por abrir nuestros ojos a las realidades espirituales que afectan nuestra vida. Te pedimos que nos des sabiduría y discernimiento para tomar decisiones que nos protejan de influencias espirituales negativas, especialmente a través de lo que comemos. Que tu paz y protección nos rodeen siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Tenemos videos diarios que te ayudarán a vivir de manera más consciente y protegida. Dale like y comparte este video con tus amigos. Puede ser justo lo que necesitan escuchar. Deja tu comentario abajo y comparte tus experiencias con nosotros. Hasta mañana.